Lección 1. Selecciones picantes. Ya he cenado en este restaurante anteriormente y la calidad de sus platos estrella es excepcional. He oído que el plato de pimienta de Sichuan es muy picante. ¿Crees que me gustará? Es bastante picante, sin duda lo disfrutarás si aprecias un perfil de sabor complejo y vibrante. Entonces, lo intentaré. ¿Tienes alguna otra recomendación para nuestros aperitivos? Existe un gran revuelo en torno a las empanadillas trufadas que se han convertido en uno de los platos favoritos de los críticos gastronómicos locales. Resulta controvertido si las recetas tradicionales deben modificarse con ingredientes tan caros y modernos. Creo que la innovación culinaria es esencial para la evolución de una experiencia gastronómica verdaderamente de primer nivel. También pediré una tetera de té de jazmín para acompañar el picante del plato principal. Es una elección muy acertada. El té proporciona un contraste refrescante con la intensidad de las especias. ¿Crees que deberíamos pedir también la lubina al vapor para compartir como una alternativa más La ligera? lubina se prepara con jengibre y cebolletas, lo que le aporta un equilibrio muy delicado y sabroso. Tengo muchas ganas de experimentar una gama tan diversa de sabores en una sola comida. La presentación de la comida aquí también es un componente importante de la experiencia estética general. He notado que el diseño interior del restaurante refleja una temática muy sofisticada y moderna. Crea un ambiente perfectamente adecuado para una velada formal e inolvidable de conversación. Anotaré los nombres de estos platos para poder recomendárselos a mis compañeros. Me complace que estés dispuesto a explorar sabores nuevos y desafiantes durante nuestra cena. Siempre es un placer ampliar mis horizontes culinarios bajo su experta y atenta guía. Haré una señal al camarero para que podamos hacer nuestro pedido y comenzar a comer. Lección 2. Consejos de los padres. Con frecuencia me encuentro reflexionando sobre la profunda influencia que mis padres tuvieron en mi ética profesional. Intento vivir de acuerdo con los valores que ella me ha inculcado a lo largo de toda mi vida. Siempre debes tener en cuenta los consejos que te den tus padres, aunque parezcan tradicionales o anticuados. Entre mis compañeros existe una opinión generalizada de que uno debe forjar un camino completamente independiente de la familia. Si bien la independencia es vital, la sabiduría de las generaciones anteriores es un recurso valioso, aunque controvertido. Se habla mucho del éxito por mérito propio, pero creo que todos somos producto de nuestra educación y del apoyo que recibimos. He aprendido que la resiliencia es una cualidad que a menudo nos inculcan quienes nos criaron con cariño. ¿Crees que tenemos la obligación moral de transmitir estos valores a la próxima generación? Es la forma más eficaz de garantizar la continuidad de una sociedad estable y basada en principios. Siempre recordaré la importancia de la integridad y el trabajo duro que mi padre siempre recalcó. Esas son las cualidades fundamentales que te distinguirán en cualquier entorno profesional que elijas. Agradezco que hayamos tenido la oportunidad de hablar de estos asuntos personales en un entorno tan tranquilo. Un ambiente tranquilo permite un nivel de sinceridad que a menudo se pierde en el ajetreo de la vida diaria. Esta noche le escribiré una carta a mi madre para expresarle mi gratitud por su constante apoyo. Es un gesto muy considerado que sin duda atesorará durante muchos años. Espero poder brindar el mismo nivel de aliento a los demás a medida que avance en mi carrera. Tu empatía y dedicación sin duda tendrán un impacto positivo en todas las personas con las que te encuentres.
Ahora estoy lista para retomar nuestros estudios, sintiéndome mucho más centrada y motivada que antes. Continuemos nuestro trabajo sabiendo que nuestros esfuerzos están respaldados por una base sólida. Lección 3. Observación celeste. Resulta asombroso considerar cómo nuestra comprensión del cosmos ha evolucionado a lo largo de los siglos. Los demás planetas habían sido visibles para la gente curiosa durante muchos miles de años antes de la llegada de los telescopios. Sin embargo, el descubrimiento de los lejanos gigantes de hielo requirió el desarrollo de instrumentos ópticos avanzados. Existe un creciente interés en el potencial de la colonización humana de la superficie marciana. Si bien la industria espacial privada genera mucha expectación, sus implicaciones éticas siguen siendo un tema controvertido. Creo que el conocimiento científico que lo obtenemos de la exploración espacial justifica la importante inversión financiera. Debemos priorizar la preservación de nuestro propio planeta mientras exploramos las posibilidades de otros. ¿Crees que encontraremos pruebas de vida microbiana en nuestro propio sistema solar durante nuestra vida? Las próximas misiones a las lunas heladas de Júpiter ofrecen la oportunidad más prometedora para un descubrimiento de este tipo. Centraré mi investigación en la composición atmosférica de los exoplanetas que orbitan estrellas distantes. Se trata de un campo muy exigente que requerirá un profundo conocimiento del análisis espectroscópico. Estoy deseoso de contribuir a nuestra comprensión colectiva del origen y la evolución del universo. La búsqueda de la verdad científica es una noble empresa que requiere paciencia y una disciplina rigurosa. La inmensidad del espacio me resulta a la vez intimidante e increíblemente inspiradora. Sirve como recordatorio de la naturaleza única y frágil de nuestra existencia aquí en la Tierra. Continuaré estudiando los datos de las últimas observaciones satelitales durante todo el fin de semana. Te facilitaré los códigos de acceso al clúster de computación de alto rendimiento de la universidad. Gracias, John. Es un honor para mí tener la oportunidad de trabajar con una tecnología tan sofisticada. Es un placer para mí apoyar a la próxima generación de científicos mientras amplían las fronteras del conocimiento. Lección 4. ¿Cómo mantenerse motivado? He notado que tu rendimiento durante las sesiones matutinas ha sido excepcionalmente constante últimamente. Entiendo lo que quieres decir, sin embargo, ¿tienes algún consejo para mantener la motivación cuando el progreso parece lento? Es fundamental fijarse objetivos pequeños y progresivos en lugar de centrarse únicamente en el resultado final de la temporada. Existe una filosofía en auge que enfatiza tanto el juego mental como la fuerza física. Se habla mucho de los suplementos caros, pero creo que la disciplina y la nutrición son las verdaderas claves. Existe controversia sobre si los atletas de élite deberían utilizar la tecnología para monitorizar cada aspecto de su biología. Creo que los datos pueden ser útiles si se utilizan para prevenir el sobreentrenamiento y las posibles lesiones. Intentaré visualizar mi éxito antes de cada sesión de entrenamiento para mejorar mi concentración mental. La visualización es una herramienta muy poderosa que muchos atletas profesionales utilizan para alcanzar el máximo rendimiento. ¿Crees que debería aumentar la intensidad de mis entrenamientos a medida que se acerca la fecha de la competición? Seguiremos una fase de reducción gradual estructurada para asegurarnos de que estés completamente descansado y en plena forma el día de la competición. Agradezco su experta orientación, ha mejorado significativamente mi confianza en mis capacidades. La confianza es un componente fundamental del éxito que se construye a través del trabajo duro y la preparación.
Mantendré un horario de sueño estricto para asegurar que mi cuerpo tenga tiempo suficiente para recuperarse. La recuperación es tan importante como el propio entrenamiento para el desarrollo de masa muscular magra y resistencia. Tengo muchas ganas de representar a nuestra universidad en los campeonatos regionales el mes que viene. Tu dedicación es un excelente ejemplo para todos los demás estudiantes deportistas del departamento. Estoy listo para comenzar el último set de la tarde con un renovado sentido de propósito. Supervisaré atentamente tu técnica para asegurarme de que tu postura se mantenga perfecta durante todo el ejercicio. Lección 5. Cenas formales. El menú de esta noche ha sido cuidadosamente elaborado para destacar lo mejor de las tradiciones culinarias regionales. Eso suena delicioso. Pediré el pato asado con glaseado de miel y verduras de temporada. Excelente elección, y para usted, señor, le recomendaría el cordero con costra de hierbas como una alternativa sofisticada. He notado que la etiqueta en la mesa formal es un tema recurrente en los talleres de desarrollo profesional. Se habla mucho de los almuerzos de negocios, pero una cena formal es un escenario controvertido para algunos. Creo que compartir una comida es una excelente oportunidad para forjar relaciones profesionales sólidas y duraderas. Es fundamental mantener una conversación educada e interesante, respetando al mismo tiempo las normas de la mesa. Aprovecharé esta oportunidad para practicar mis habilidades de networking con los socios senior de su firma. Quedarán impresionados por tu aplomo y tu capacidad para hablar de temas complejos con tanta claridad. ¿Crees que debería preguntar también por la selección de postres antes de finalizar nuestro pedido? Por lo general, es más apropiado esperar a que se haya retirado el plato principal antes de hablar del postre. Gracias por el consejo. Todavía estoy aprendiendo los matices de estos entornos sociales tan formales. La experiencia es la mejor maestra y usted ya está demostrando una gran facilidad para desenvolverse en situaciones sociales. Tengo muchas ganas de escuchar el discurso de apertura que se pronunciará después de la cena. El ponente es un experto de renombre mundial en derecho internacional cuyas opiniones son muy esperadas. Tomaré algunas notas discretas en mi dispositivo digital para compartirlas con mi grupo de estudio más tarde. Asegúrese de que su dispositivo no distraiga a los demás invitados de los procedimientos formales. Tendré muy presente ese aspecto. Quiero ser un participante respetuoso y atento en este evento. Estoy seguro de que esta noche les brindará muchas ideas valiosas para su futura carrera profesional. Lección 6. Conciencia financiera. He finalizado el análisis de nuestros gastos del mes anterior. Hubo muchos gastos inesperados. Cuando empezaste a controlar nuestros gastos diarios, Sin duda, me di cuenta de que estaba gastando una cantidad significativa en transacciones pequeñas y recurrentes. existe la creencia generalizada de que los pequeños lujos cotidianos no afectan a la estabilidad financiera a largo plazo. Esa es una perspectiva controvertida, ya que estos pequeños gastos a menudo se acumulan hasta convertirse en sumas sustanciales. He descubierto que mis frecuentes visitas a la panadería artesanal resultaron mucho más costosas de lo que esperaba. Existe mucha expectación en torno al factor café con leche, pero los datos sugieren que se trata de un fenómeno muy real. Intentaré preparar mi propio café en casa para reducir estos gastos innecesarios. Se trata de una decisión prudente que nos permitirá reasignar esos fondos a nuestros ahorros para viajes. ¿Crees que utilizar una aplicación digital es la forma más eficaz de controlar nuestro presupuesto? Proporciona una visión general en tiempo real muy superior a los métodos manuales de registro.
Me sorprendió ver cuánto gastábamos en suscripciones de streaming digital que casi nunca utilizamos. Deberíamos cancelar los servicios que no aportan un valor constante a nuestro hogar. Estoy de acuerdo, es mejor usar nuestros recursos de forma consciente que dejar que se desperdicien. Esta noche actualizaré nuestros objetivos financieros basándome en esta nueva información. Me siento mucho más empoderada ahora que entiendo exactamente a dónde va nuestro dinero. La concienciación es el primer paso para lograr la independencia financiera que ambos deseamos. Espero ver una mejora en nuestro saldo de ahorros para finales del próximo mes. Confío en que nuestro enfoque disciplinado nos brindará excelentes resultados para el futuro. Lección 7. Profundidad de la información. El enorme volumen de datos disponibles hoy en día dificulta mantenerse verdaderamente informado. ¿Cómo elegir qué noticias seguir de cerca entre tantos titulares que compiten entre sí? Doy prioridad a los acontecimientos que tienen implicaciones geopolíticas significativas o consecuencias sociales a largo plazo. Existe un problema creciente con los titulares sensacionalistas que priorizan el sensacionalismo sobre el contenido veraz. Existe controversia sobre si los algoritmos de las redes sociales son beneficiosos o perjudiciales para el debate público. Existe mucha expectación en torno al periodismo ciudadano, pero la verificación profesional sigue siendo esencial para garantizar la precisión. Suelo contrastar múltiples fuentes internacionales para garantizar una perspectiva equilibrada y objetiva. Cree que el periodismo de investigación en profundidad se está convirtiendo en un bien escaso en nuestro mundo acelerado. Requiere importantes recursos, pero es vital para exigir responsabilidades a las instituciones poderosas. Centraré mi investigación en la evolución de la ética en los entornos de noticias digitales. Se trata de un tema muy relevante dada la actual proliferación de desinformación en Internet. Considero que leer ensayos extensos proporciona una comprensión mucho más profunda que los vídeos cortos. A menudo se pierde la riqueza de matices cuando los temas complejos se reducen a breves eslóganes con fines de entretenimiento. Espero desarrollar un marco que ayude a los estudiantes a distinguir entre hechos y opiniones. El pensamiento crítico es la habilidad más importante que puede poseer un consumidor de información moderno. Comenzaré analizando los estándares editoriales de varias publicaciones globales importantes. Espero con interés revisar sus conclusiones, serán muy beneficiosas para nuestro seminario. Tu experiencia en este campo proporciona el contexto necesario para mis estudios teóricos. Mi objetivo es fomentar una generación de profesionales de los medios de comunicación más crítica e informada. Lección 8. Raíces inventivas. Muchas personas desconocen las motivaciones personales que impulsaron la invención del teléfono. Leí que su padre desarrolló métodos y trabajó con niños sordomudos en Escocia. Alexander también estaba interesado en este trabajo, especialmente porque su madre sufría una importante pérdida auditiva. En la investigación histórica, se observa una tendencia a destacar los aspectos humanitarios de sus primeros experimentos. Su deseo de ayudar a las personas con discapacidad auditiva fue una fuerza impulsora, aunque controvertida, en su carrera científica. Existe mucha expectación en torno a su rivalidad con otros inventores, pero la influencia de su familia fue profunda. ¿Crees que la adversidad personal suele ser el principal catalizador de los grandes avances científicos? Sin duda, proporciona una perspectiva única y un profundo sentido de propósito para el investigador. Dedicó muchos años al estudio de la mecánica del habla y la transmisión de las ondas sonoras.
Su transformación de profesor de sordos a inventor de renombre mundial me resulta realmente inspiradora. Sus notas de laboratorio revelan a un hombre obsesionado con la idea de conectar mejor el mundo. Analizaré cómo sus primeros estudios lingüísticos influyeron en sus diseños técnicos posteriores. Descubrirás que su comprensión del lenguaje visible fue fundamental para sus innovaciones electrónicas. Es un ejemplo extraordinario de cómo diferentes campos de estudio pueden confluir para crear algo nuevo. Debemos recordar que todo gran invento tiene una historia profundamente humana detrás de su creación. Tengo muchas ganas de escribir mi tesis sobre la intersección entre la lingüística y la tecnología del siglo XIX. Les facilitaré el acceso a las cartas de archivo que Bell escribió a su familia durante ese periodo. Gracias, esas fuentes primarias proporcionarán una visión invaluable de su carácter y sus motivaciones. Creo que su investigación arrojará nueva luz sobre un capítulo muy importante de nuestra historia tecnológica. Lección 9. Alojamiento económico. Estoy deseando comenzar nuestra exploración de los barrios ocultos de esta antigua ciudad. Es una idea estupenda. Alojarse en alojamientos económicos te permite conocer a otros viajeros. He observado una creciente preferencia por los albergues entre los viajeros profesionales que buscan interacción social. Se habla mucho de los hoteles de lujo, pero a mí me parece más auténtico el ambiente comunitario de una casa de huéspedes. Existe controversia sobre si las estancias económicas ofrecen suficiente seguridad para equipos fotográficos costosos. Debemos ser diligentes en el uso de las taquillas disponibles y mantenernos atentos a nuestro entorno. He encontrado una pequeña pensión ubicada en el barrio artesanal que tiene excelentes críticas. Alojarnos en un lugar así nos permitirá comprender mucho mejor el estilo de vida local. ¿Crees que ahorrar dinero en alojamiento nos permitirá invertir más en restaurantes tradicionales? Preferiría destinar nuestros recursos a una visita guiada de alta calidad al Museo Nacional. Es una decisión acertada. El valor educativo de un guía profesional justifica el gasto. Confirmaré nuestra reserva para la habitación compartida durante las próximas 3 noches. Por favor, asegúrese de que el establecimiento ofrezca internet de alta velocidad para que podamos documentar nuestro viaje. Ya lo he comprobado, y ofrecen acceso inalámbrico gratuito en las zonas comunes. Excelente, tengo muchas ganas de intercambiar historias con viajeros de todo el mundo. Son las diversas perspectivas con las que nos encontramos las que hacen que los viajes internacionales sean tan gratificantes. Yo me encargaré de la navegación hasta el albergue mientras tú consultas las actualizaciones meteorológicas locales. Estoy listo para comenzar esta aventura. Avancemos hacia la antigua puerta de la ciudad. Descubriremos que las experiencias más memorables a menudo se encuentran en los lugares más modestos. Lección 10. Presencia virtual. Los últimos avances en retroalimentación áptica han revolucionado la forma en que experimentamos los entornos digitales. Puedo oír todo lo que dicen, es como si estuvieras en la misma habitación con esa persona. Estás experimentando el fenómeno de moda de la telepresencia espacial que imita la proximidad física. Existe mucha expectación en torno al metaverso, pero lo que me interesa es su utilidad real para los negocios. Existe controversia sobre si las reuniones virtuales llegarán a reemplazar realmente la necesidad de oficinas corporativas físicas. Creo que, para los equipos globales, este nivel de inversión supone una mejora significativa con respecto a las videollamadas estándar.
Siente alguna molestia física o mareo mientras navega por la sala de juntas virtual. La velocidad de fotogramas es tan alta que la transición se siente completamente natural y fluida para mis sentidos. Durante una sesión colaborativa, les mostraré cómo manipular modelos tridimensionales. Esto sería increíblemente útil para nuestros arquitectos que trabajan en proyectos en diferentes continentes. Permite realizar ajustes en tiempo real y ofrecer una perspectiva compartida que antes era imposible. Me impresiona la claridad del audio, realmente realza la sensación de interacción realista. Estamos trabajando para garantizar que la tecnología sea más accesible y asequible para las empresas más pequeñas. Prepararé un informe para mi organización sobre los beneficios de integrar estas herramientas en nuestro flujo de trabajo. Sin duda, reducirá la huella de carbono asociada a los viajes ejecutivos internacionales. Tengo muchas ganas de ver cómo reaccionan nuestros clientes cuando organicemos nuestro primer seminario virtual el mes que viene. Proporcionaremos una formación integral para garantizar que todos se sientan cómodos en el entorno digital. Gracias por esta demostración, ha cambiado por completo mi perspectiva sobre la colaboración remota. Estamos ante el comienzo de una nueva era en la comunicación humana y me alegra que formes parte de ella. Lección 11. Protocolos de pago. Comprendo que su agenda profesional ha sufrido un cambio inesperado y significativo. Tenía previsto ocupar la sala hasta las 3 de la tarde, ya que tengo una teleconferencia muy importante que completar. Les pido disculpas, pero nuestra hora límite para realizar el checkout sin cargo adicional es estrictamente a las 12:00 p.m. ¿Existe alguna política cada vez más extendida entre los hoteles de lujo que consista en ofrecer mayor flexibilidad a sus clientes corporativos fieles? Es una medida controvertida, pero debemos preparar la suite para un huésped que llegará a primera hora de esta tarde. Existe mucha expectación en torno al movimiento de estancia flexible, pero veo que las necesidades operativas tienen prioridad. Puedo ofrecerle el uso de nuestro centro de negocios privado, que está equipado con Internet de alta velocidad. Esa sería una alternativa adecuada. Podré realizar mi videollamada en un entorno tranquilo. Disponemos de cabinas insonorizadas diseñadas específicamente para comunicaciones profesionales confidenciales. También necesitaré ayuda para guardar mi equipaje hasta mi partida esta noche. Nuestro conserje guardará sus pertenencias de forma segura y le proporcionará un comprobante de reclamación de inmediato. ¿Crees que también podría tener acceso al gimnasio mientras espero mi vuelo? Le concederé un pase temporal para que pueda utilizar todas nuestras instalaciones de bienestar. Agradezco su esfuerzo por adaptarse a mis necesidades a pesar de las limitaciones del horario del hotel. Nuestro objetivo es garantizar que su estancia siga siendo productiva incluso después de que haya abandonado su habitación. Me dirigiré ahora al centro de negocios para prepararme para mi próximo compromiso. Haré que el conserje le lleve una selección de refrigerios a su mesa en 30 minutos. Gracias por su excepcional servicio. Sin duda volveré a este hotel en el futuro. Ha sido un placer ayudarle, le deseo una teleconferencia muy exitosa y productiva. Lección 12. Resiliencia literaria. Siempre he creído que la literatura tiene el poder de sostenernos en nuestros momentos más difíciles. Me estaba mirando a mí misma, y entonces leí algo de la poetisa Audre Lorde, a quien le habían diagnosticado cáncer. En sus escritos, a menudo explora la intersección entre la lucha personal y el coraje para decir la propia verdad.
Iba a morir, escribió, y me di cuenta de que el silencio no me habría protegido. Se trata de una observación profunda, es un tema recurrente en la psicología moderna el enfatizar el poder de la expresión. Existe controversia sobre cuánta información personal de salud se debe compartir en un entorno profesional. Se habla mucho de la vulnerabilidad en el liderazgo, pero la perspectiva del orden es mucho más fundamental. Considero que sus palabras brindan una sensación de empoderamiento a quienes se sienten marginados o sin voz. ¿Crees que leer obras tan crudas y honestas te ayuda a afrontar tus propios desafíos? Sirve como recordatorio de que nuestros miedos son universales y de que el lenguaje puede ser un puente hacia los demás. Incluiré una selección de sus ensayos en nuestro próximo seminario sobre la literatura del cambio social. Me interesa saber cómo su identidad, como poeta, influyó en su activismo durante el siglo XX. Consideraba que su arte y su compromiso político estaban profunda e inextricablemente ligados. Espero escribir mi trabajo final sobre el tema del silencio frente al habla en su obra completa. Se trata de un tema muy complejo que requerirá un análisis cuidadoso de su lenguaje metafórico. Comenzaré mi investigación visitando el Departamento de Colecciones Especiales para encontrar sus manuscritos originales. Te proporcionaré una carta de recomendación para que puedas acceder a los archivos restringidos. Gracias, John. Me inspiras a explorar el poder de la palabra escrita con aún mayor profundidad. El estudio de estas voces valientes es esencial para el desarrollo de tu propia perspectiva intelectual. Lección 13. El repartidor de periódicos inteligente. Es alentador ver que se reconoce la integridad y la rapidez mental de los jóvenes. Leí sobre el astuto repartidor de periódicos de mi ciudad. Hay un chico que acaba de recibir un premio por su iniciativa. Este chico se percató de una fuga de gas en la casa de un anciano mientras repartía las noticias de la mañana. Existe una percepción generalizada de que los jóvenes de hoy no son tan observadores ni responsables como las generaciones anteriores. Se trata de un estereotipo controvertido que queda claramente desmentido por actos tan excepcionales de servicio a la comunidad. Se habla mucho de los adolescentes influencers, pero el verdadero heroísmo a menudo se encuentra en esas acciones tranquilas y cotidianas. Se puso en contacto con los servicios de emergencia de inmediato y permaneció con el residente hasta que llegó la ayuda. ¿Crees que los periódicos locales siguen siendo una forma eficaz de celebrar estos logros comunitarios? Proporcionan un sentido de identidad y orgullo que a menudo se pierde en la inmensidad de los medios digitales globales. Escribiré una carta al editor para expresar mi apoyo al reconocimiento de este joven. Es un gesto muy considerado. Los comentarios positivos fomentan la continuidad de esos altos estándares. Me resulta inspirador que se mantuviera tranquilo y profesional durante una situación tan aterradora. Es una muestra de su carácter y de los valores que su familia y su escuela le han inculcado. Me complace que el alcalde esté planeando una ceremonia formal para entregarle una placa de honor. Servirá como un poderoso ejemplo para que otros estudiantes del distrito sigan su propia brújula moral. Espero conocerlo algún día y agradecerle personalmente su servicio a nuestro vecindario. Los actos de bondad y valentía son los hilos que mantienen unido el tejido de nuestra sociedad. Recordaré esta historia siempre que me sienta desanimado por el futuro de nuestra comunidad local. Debemos seguir destacando y celebrando la excelencia que existe a nuestro alrededor cada día. Lección 14. Consultas sobre propiedades.
He seleccionado cuidadosamente una serie de propiedades que se ajustan al carácter innovador de su empresa tecnológica. Por supuesto, estás buscando algo, en una ciudad en particular o en una zona específica del centro. Actualmente me estoy centrando en el sector tecnológico, donde se observa una tendencia al alza en los espacios de trabajo colaborativos. Se habla mucho de los edificios verdes, pero a mí me preocupa más la calidad de la infraestructura digital. Existe controversia sobre si las oficinas de planta abierta son tan productivas como las estructuras de oficinas privadas más tradicionales. Creo que un entorno flexible es esencial para fomentar la creatividad entre mi equipo de ingeniería. Le proporcionaré un desglose detallado de la superficie en metros cuadrados y los costos mensuales de los servicios públicos. ¿Crees que podríamos negociar un contrato de arrendamiento más largo a cambio de una reducción en el depósito de garantía inicial? Hablaré de esa propuesta con el propietario. Normalmente están abiertos a este tipo de acuerdos con empresas estables. También me interesa la proximidad del edificio al transporte público para mis empleados. Este lugar en particular está ubicado a 5 minutos a pie de la estación central de trenes metropolitanos. Esa es una ventaja significativa que nos ayudará a atraer y retener a los mejores talentos de la región. También investigaré la disponibilidad de aparcamiento seguro para quienes prefieran ir al trabajo en coche. Lo agradecería. Quiero asegurarme de que todos los miembros de mi equipo sientan que sus necesidades son tomadas en cuenta. Debemos asegurarnos de que el contrato de arrendamiento incluya una cláusula para futuras ampliaciones a medida que su empresa crezca. Soy muy optimista sobre nuestras perspectivas y quiero un espacio que pueda evolucionar a la par de nuestro éxito. El jueves por la mañana organizaré una visita presencial a los 3 lugares más prometedores. Tengo muchas ganas de evaluar personalmente la iluminación natural y el ambiente general de las propiedades. Elegir el entorno adecuado es una decisión crucial que marcará la pauta para toda su organización. Lección 15. Responsabilidad ética. Los relatos antiguos suelen contener las lecciones más profundas sobre nuestras obligaciones morales hacia los demás. Nuestro objetivo es claro. Cuando veamos a ese viajero herido en el camino a Jericó, no pasaremos al otro lado. En la filosofía contemporánea está de moda hablar del efecto espectador y de cómo superarlo. Existe mucha expectación en torno a la idea del altruismo eficaz, pero su principio fundamental sigue siendo un tema de debate controvertido. Es un tema controvertido si debemos priorizar a nuestros seres queridos o mantener el mismo deber para con toda la humanidad. Creo que la empatía no debería estar limitada por fronteras geográficas ni diferencias culturales. ¿Crees que la era digital ha facilitado o dificultado la práctica de la compasión genuina? Si bien observamos un aumento del sufrimiento a nivel mundial, la magnitud de este puede, en ocasiones, provocar una sensación de Debemos agotamiento mantener emocional. nuestra sensibilidad y reconocer la dignidad inherente de cada persona con la que nos encontramos. Centraré mi investigación en cómo la educación ética puede fomentar un comportamiento social más proactivo. Se trata de una labor muy noble que tiene el potencial de influir en el desarrollo de futuras políticas sociales. La historia del samaritano me parece un poderoso recordatorio de que nuestro prójimo es cualquier persona necesitada. Se necesita valentía para detenerse y ayudar a alguien cuando el resto de la sociedad opta por mirar hacia otro lado. Me interesa cómo las diferentes culturas interpretan esta parábola, en particular a lo largo de sus propias historias. Descubrirás que el tema del extraño que ayuda es un elemento universal en muchas tradiciones morales.
Espero incorporar estas perspectivas interculturales en mi presentación final para la clase. Les proporcionaré una lista de comentarios históricos que exploran el impacto sociológico de la historia. Gracias, estoy deseoso de explorar cómo estas verdades ancestrales pueden aplicarse a nuestros desafíos éticos modernos. La verdadera sabiduría reside en la capacidad de traducir nuestras convicciones morales en acciones coherentes y compasivas. Lección 16. Unidad de la comunidad. Es realmente de extraordinario presenciar la reunión de tantas culturas diferentes en un mismo lugar. Eventos como este unen a las comunidades, ¿verdad? Por supuesto, y nos ayuda a comprender las perspectivas únicas de nuestros vecinos. Existe una tendencia creciente a celebrar el patrimonio cultural a través de la comida y la música locales. Existe mucha expectación en torno a la globalización, pero la fortaleza de la comunidad local sigue siendo una necesidad controvertida. Creo que el respeto mutuo es el fundamento sobre el que se construye una sociedad estable. ¿Crees que la tecnología ha facilitado la conexión entre personas de diferentes culturas? Si bien las plataformas digitales facilitan el acceso, los festivales presenciales como este crean un vínculo mucho más profundo. Registraré las cifras de asistencia para demostrar al Consejo el éxito de esta iniciativa. He notado que la generación más joven está particularmente entusiasmada por participar hoy en día. Eso es una señal positiva para el futuro de nuestro barrio y su cohesión social. Deberíamos considerar la posibilidad de organizar un evento similar durante el otoño para mantener este impulso. Discutiré esa propuesta con la Junta Comunitaria durante nuestra próxima asamblea formal. Es fundamental que sigamos fomentando un entorno donde todos se sientan bienvenidos y valorados. Estoy de acuerdo, la inclusión debería ser una característica permanente de nuestra gobernanza local. Agradezco la oportunidad de contribuir a un proyecto tan significativo junto a ustedes. Su dedicación al Departamento de Atención al Cliente ha sido ejemplar durante todo el día. Terminaré de organizar los formularios de comentarios antes de que comience la ceremonia de clausura esta noche. Espero poder analizar esas ideas para mejorar nuestra futura participación en la comunidad. Lección 17. Salud dental. Me complace informar que mi revisión dental semestral de hoy ha sido un éxito total. ¡Qué buena noticia! Te informó el dentista si tenías caries. Me confirmó que no tenía caries, me pasó el hilo dental y también me aplicó flúor alrededor de los dientes. Existe un debate cada vez más extendido sobre la necesidad de tratamientos con flúor para adultos. Si bien resulta controvertido en algunos círculos, la mayoría de los profesionales defienden sus beneficios protectores. Existe mucha expectación en torno a las pastas dentales de carbón natural, pero los métodos tradicionales parecen más fiables. Prefiero seguir las recomendaciones basadas en la evidencia proporcionadas por un profesional con licencia. ¿Con qué frecuencia cambias tu cepillo de dientes manual para garantizar una higiene bucal óptima? Sigo la recomendación habitual de reemplazarlo cada 3 meses o después de una enfermedad importante. Le pediré a la higienista dental que me muestre la técnica más eficaz para usar hilo dental hoy en día. Ese es un enfoque muy proactivo, la prevención es mucho más cómoda que la cirugía correctiva. También estoy considerando someterme a un blanqueamiento dental profesional antes de la ceremonia de graduación el próximo mes. Antes de proceder, debe hablar con su dentista sobre la posible sensibilidad de su esmalte. Sin duda lo tendré en cuenta para evitar cualquier molestia innecesaria.
Una sonrisa sana es un componente vital de la imagen profesional y personal. Me siento mucho más segura de mi cita ahora que he oído hablar de tu experiencia positiva. Estoy seguro de que sus resultados serán tan favorables como los míos esta mañana. Me dirigiré ahora mismo a la recepción, ya que están llamando mi nombre para la cita. Le esperaré en la sala de espera hasta que finalice su consulta. Lección 18. Turnos industriales. El panorama de la economía nacional se ha transformado significativamente durante el último siglo. Actualmente estamos analizando las industrias del carbón, el ferrocarril y el acero durante el periodo de máxima producción. Resulta preocupante que la industria siderúrgica haya perdido más de 1 millón de puestos de trabajo desde aquella época. Existe un debate cada vez más extendido sobre cómo la automatización seguirá impactando en los sectores de trabajo manual. Si bien la inteligencia artificial genera mucha expectación, el declive de la industria pesada sigue siendo un tema político controvertido. Creo que los programas de reciclaje profesional son esenciales para los trabajadores que se ven desplazados por el progreso tecnológico. ¿Crees que la transición a una economía basada en los servicios es sostenible para la clase trabajadora? Esto supone un reto importante que requiere una revisión integral de nuestro sistema educativo. Analizaré los datos relativos al cierre de las plantas de fabricación locales en el norte. Resulta interesante observar cómo estos antiguos centros industriales están intentando reinventarse. Algunos han logrado transformarse con éxito en centros de innovación tecnológica y energía verde. Mi tesis se centrará en las consecuencias sociales del declive del sector minero del carbón. Eso aportará una perspectiva humana muy importante a nuestra investigación económica más amplia. Espero encontrar fuentes primarias que documenten la vida cotidiana de los trabajadores de la fábrica. Los archivos de la universidad contienen varios diarios personales de principios del siglo XX que pueden ser consultados. Esos documentos serán de un valor incalculable para establecer una narración auténtica de ese periodo. Debemos asegurarnos de que nuestra investigación tenga en cuenta tanto los datos económicos como la experiencia humana. Continuaré con mi revisión bibliográfica hasta que la biblioteca finalice sus actividades por la noche. Te ayudaré a sintetizar estos diversos conjuntos de datos en un argumento académico coherente. Lección 19. Maestros formativos. Creo que los educadores con los que nos encontramos en nuestra juventud definen nuestra futura trayectoria profesional. ¿Qué pregunta harías para saber más sobre el profesor favorito de la infancia de alguien? Normalmente pregunto qué cualidades específicas hicieron que esa persona destacara entre los demás miembros del profesorado. Existe una creciente valoración de los profesores que priorizan la inteligencia emocional sobre la memorización mecánica. Existe mucha expectación en torno al aprendizaje digital, pero el impacto de un mentor humano sigue siendo objeto de un debate controvertido. Recuerdo a un profesor de matemáticas que tenía una extraordinaria habilidad para simplificar ecuaciones complejas. ¿Influyó esa experiencia en tu decisión de estudiar una carrera de ciencias? Sin duda, eliminó el miedo al tema y lo reemplazó con una genuina curiosidad. Siempre recordaré a mi profesor de historia, quien me enseñó la importancia del pensamiento crítico. Es un don extraordinario cuando un profesor logra inspirar a un alumno a pensar de forma independiente. ¿Crees que los educadores modernos se enfrentan a más desafíos debido a la constante presencia de distracciones digitales?
deben esforzarse mucho más para involucrar a los estudiantes en un mundo de gratificación instantánea. Creo que un profesor que sabe contar una historia convincente siempre mantendrá la atención de la clase. Intentaré incorporar esas técnicas narrativas a mis propias presentaciones el próximo semestre. Esa será una forma muy eficaz de comunicar su investigación a un público diverso. Agradezco la base que mi educación temprana me proporcionó para mi éxito actual. Deberíamos considerar la posibilidad de hacer una donación al fondo de becas de la universidad en honor a nuestros mentores. Es una sugerencia muy noble. Contribuiré con una parte de mis ahorros a esa causa. Finalizaré la documentación de la donación para que se tramite antes de que finalice el año fiscal. Lección 20. Equipo de senderismo. Debemos asegurarnos de estar adecuadamente preparados para el terreno accidentado del Parque Nacional. Creo que las zapatillas deportivas son mejores, ofrecen más sujeción que los zapatos informales para caminar largas distancias. Sin embargo, para pendientes pronunciadas, las botas de senderismo específicas proporcionan una estabilidad superior para el tobillo. Deberíamos llevar una chaqueta o un suéter para protegernos del frío de la noche. Una chaqueta ligera e impermeable es una opción muy popular entre los excursionistas que valoran la versatilidad y la protección. Se habla mucho de los equipos ultraligeros, pero me preocupa la durabilidad de dichos materiales. Es una decisión controvertida si priorizar el peso de la mochila o la robustez del equipo. Seleccionaré una prenda interior transpirable para asegurarme de mantenerme seca y cómoda. ¿Crees que también deberíamos comprar un par de bastones de senderismo para ayudarnos en el descenso? Serían muy beneficiosas para reducir el impacto en nuestras rodillas durante las pendientes pronunciadas. Revisaré el pronóstico del tiempo local una vez más antes de finalizar nuestras compras. Tengo muchas ganas de disfrutar de las vistas panorámicas desde la cima de la montaña. Será una experiencia gratificante que justificará el esfuerzo físico necesario para llegar a la cima. Prepararé una cantidad suficiente de refrigerios energéticos y agua potable para nuestro viaje. La seguridad debe ser nuestra principal preocupación, por lo que también llevaremos un botiquín de primeros auxilios completo. Estoy listo para comenzar el ascenso tan pronto como lleguemos al inicio del sendero el sábado por la mañana. Debemos recordar seguir los principios de no dejar rastro para preservar el medio ambiente. Estoy de acuerdo. Debemos proteger la belleza natural de la naturaleza para que los futuros visitantes puedan disfrutarla. Me dirigiré a la caja para finalizar la compra de nuestros artículos de primera necesidad. Lección 21. Planificación de la cena. Me gustaría que nuestra próxima reunión fuera una experiencia verdaderamente memorable para nuestros invitados. ¿Tienes algún consejo o sugerencia? Primero, deberíamos decidir el tema de la cena. Me inclino cada vez más por una temática mediterránea, centrándome en ingredientes frescos y especialidades regionales. Hay mucha expectación en torno a la gastronomía molecular, pero a mí me resultan más apetecibles las comidas tradicionales y contundentes. Es una decisión controvertida optar por una cena formal con servicio a la mesa o un buffet más informal. Una comida formal permite una conversación más estructurada y un ambiente sofisticado. Prepararé un menú de 3 platos que incluirá una ensalada de temporada y un plato principal de la casa. Deberíamos también tener en cuenta las restricciones dietéticas de nuestros compañeros, como la sensibilidad al gluten. Me aseguraré de que haya alternativas de alta calidad disponibles para todos los invitados a la fiesta.
Me encargaré de gestionar las invitaciones y de hacer un seguimiento de las respuestas para garantizar un recuento exacto de los invitados. Por favor, informen a todos que el evento comenzará puntualmente a las 7 de la tarde. También seleccionaré una lista de reproducción de música clásica para crear un ambiente sutil y elegante. Eso complementará a la perfección el ambiente formal que estamos tratando de crear para nuestros amigos. ¿Crees que también deberíamos preparar un pequeño obsequio o recuerdo para que los invitados se lo lleven a casa? Una nota escrita a mano o un pequeño detalle artesanal serían un gesto muy considerado y personal. Estoy deseando ver cómo se concreta toda nuestra planificación la noche del evento. Tus habilidades organizativas son esenciales para el éxito de una tarea doméstica tan compleja. Mañana por la mañana, iré al mercado especializado para conseguir los productos orgánicos más frescos disponibles. Agradezco su dedicación, estoy seguro de que será una velada excepcional para todos. Lección 22. El tiempo frente a la pantalla. He observado que dedicamos una parte importante de nuestra tarde a interactuar con pantallas digitales. Creo que deberíamos empezar a reducir el tiempo que pasamos frente a las pantallas. Me parece una muy buena idea. Podríamos sustituir esas horas por actividades más significativas, como la lectura o la conversación directa. Existe una creciente preocupación por el impacto de la luz azul en la calidad de nuestro descanso nocturno. Existe mucha expectación en torno a los retiros de desintoxicación digital, pero la disciplina diaria es un enfoque más sostenible. Existe controversia sobre si las redes sociales mejoran nuestras conexiones o si, por el contrario, aumentan nuestra sensación de aislamiento. Considero que un libro físico permite un mayor nivel de concentración y compromiso intelectual. Designaré la hora previa a dormir como un período libre de dispositivos para todos los miembros de nuestra familia. ¿Crees que experimentaremos una sensación de abstinencia si nos desconectamos tan abruptamente? Puede que al principio resulte un reto, pero los beneficios a largo plazo para nuestra salud mental son innegables. Colocaré nuestros dispositivos móviles en una habitación diferente para evitar la tentación de revisar las notificaciones. También podríamos redescubrir el placer de jugar a juegos de mesa o de dedicarnos a aficiones tradicionales. Esa sería una manera maravillosa de pasar nuestro tiempo libre de una forma más interactiva y social. Tengo muchas ganas de experimentar la claridad y la tranquilidad que aportará la reducción del ruido digital. Es importante que seamos dueños de nuestra tecnología en lugar de permitir que ella nos controle. Esta noche empezaré por desactivar todas las alertas no esenciales en mis dispositivos profesionales y personales. Ese es un primer paso muy práctico para recuperar nuestro tiempo y nuestra capacidad de concentración. Ya me siento más relajado con solo haber decidido priorizar las interacciones en el mundo real. Confío en que este nuevo hábito nos llevará a un estilo de vida más equilibrado y pleno. Lección 23. Calificaciones de viajes. He encontrado un destino que ofrece una variedad de atracciones históricas y tiene buenas valoraciones en Internet. ¿Alguna vez has tenido una mala experiencia con un lugar que parecía perfecto en los anuncios? Una vez visité un complejo turístico que utilizaba fotografías engañosas para ocultar su falta de instalaciones modernas. Existe una tendencia creciente a confiar en las revisiones de otros usuarios, pero a veces esas opiniones pueden ser muy subjetivas. Se genera mucha expectación en torno a los lugares instagrameables, pero la experiencia real suele ser controvertida y decepcionante. Es fundamental contrastar la información de varias plataformas para garantizar la exactitud de la información que recibimos.
Investigaré las opiniones específicas sobre la seguridad y la limpieza del transporte público local. ¿Crees que deberíamos priorizar un hotel en el centro de la ciudad o uno más apartado? Una ubicación céntrica nos permitirá visitar los principales lugares de interés sin perder tiempo en largos desplazamientos. También comprobaré si el personal domina el idioma inglés para facilitar nuestra comunicación. Eso sin duda haría que nuestras interacciones con el sector de servicios local fueran mucho más eficientes. Me complace que estemos siendo tan minuciosos en nuestra investigación antes de comprometer nuestro presupuesto de viaje. Un viaje exitoso es el resultado de una planificación meticulosa y una evaluación realista de las expectativas. Espero encontrar un equilibrio entre los lugares emblemáticos más populares y los barrios más tranquilos y menos explorados de la ciudad. Contaremos con un guía profesional el primer día para familiarizarnos con la distribución de la ciudad. Parece una estrategia sensata que nos ayudará a desenvolvernos en la zona con mayor confianza. Ahora que hemos llegado a un consenso sobre el itinerario final, procederé a reservar los vuelos. Prepararé mi equipaje este fin de semana para asegurarme de estar lista para nuestra partida del próximo viernes. Tengo muchas ganas de explorar una nueva cultura y su singular patrimonio histórico. Lección 24. Privacidad digital. En esta era de recopilación masiva de datos, proteger nuestra información personal es una tarea obligatoria. También ayuda a comprender las políticas de privacidad de la plataforma. Creo que debemos ser muy cuidadosos. De acuerdo, debemos ser conscientes de quién puede ver nuestros datos personales y cómo los utilizan las empresas. Existe una creciente concienciación sobre la venta de información de los usuarios a empresas de publicidad de terceros. Se habla mucho del uso de servicios gratuitos, pero en esas transacciones, el usuario suele ser el producto. Resulta controvertido, incluso la posibilidad de lograr una privacidad digital total en un mundo de dispositivos interconectados. Podemos reducir significativamente nuestro riesgo utilizando comunicaciones cifradas y contraseñas complejas y únicas. ¿Recomiendas usar un gestor de contraseñas para administrar la gran cantidad de cuentas que tengo? Es la forma más eficaz de mantener un alto nivel de seguridad sin la carga de memorizar cada detalle. Hoy también habilitaré la autenticación de 2 factores en todos mis perfiles académicos y financieros. Eso añade una capa de protección vital que resulta muy difícil de eludir para personas no autorizadas. Me preocupa la cantidad de información que he compartido en las redes sociales en el pasado. Debes realizar una revisión exhaustiva de tus publicaciones anteriores y eliminar cualquier detalle sensible. También ajustaré mi configuración para asegurarme de que solo mis contactos confirmados puedan ver mi actividad. La vigilancia es el precio de la seguridad en un entorno en constante evolución que presenta nuevas amenazas. Agradezco sus valiosas aportaciones profesionales. Ahora me siento mucho más seguro al tener un plan claro. Es un placer para mí ayudarle a desenvolverse en las complejidades del entorno digital moderno. Comenzaré la auditoría de mis cuentas digitales tan pronto como termine este trabajo universitario. Estaré disponible para responder cualquier pregunta técnica que pueda surgir durante su revisión de seguridad. Lección 25. El florecimiento empresarial. He seguido el desarrollo de su nueva empresa con gran interés profesional. Eso es encomiable. Me entusiasma ver cómo su negocio prospera también el próximo año.
Gracias, les deseo mucha suerte con el lanzamiento de su próximo producto, ya que creo que tiene un gran potencial. Existe una tendencia creciente hacia modelos de negocios sostenibles que priorizan la responsabilidad social sobre el beneficio económico. Existe mucha expectación en torno a las startups innovadoras, pero una base ética sólida es una necesidad controvertida. Creo que la honestidad con los clientes es el factor más importante para lograr el éxito a largo plazo. Considera que su formación universitaria le proporcionó las habilidades prácticas necesarias para el liderazgo. Proporcionó el marco teórico, pero la experiencia real de la gestión es mucho más exigente. Les presentaré a algunos de mis colegas que tienen una amplia experiencia en el sector minorista. Sería una oportunidad maravillosa para mí de aprender de aquellos que ya han tenido éxito. El networking no se trata simplemente de intercambiar tarjetas, se trata de construir relaciones mutuamente beneficiosas. Prepararé una breve presentación que describa la misión de mi empresa y nuestros planes de crecimiento futuro. Asegúrese de destacar la propuesta de valor única que distingue a su empresa de la competencia. Estoy muy motivado para trabajar duro y tener un impacto positivo en nuestra economía local a través de mi trabajo. Tu entusiasmo es contagioso y sin duda servirá de catalizador para tus futuros logros. Espero poder ofrecer oportunidades de empleo a otros jóvenes graduados de nuestra comunidad muy pronto. Se trata de un objetivo muy ambicioso y noble que refleja su compromiso con el bien común. Seguiré perfeccionando mi estrategia empresarial basándome en los comentarios que he recibido hoy. Confío en que su resiliencia y visión le conducirán a un futuro profesional muy próspero.